Hola, ¿Cómo estás, Silvana? hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Mm. Hola, Hola, ¿qué tal? bien. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo va? Bien. Me alegro. Viernes. Hoy es viernes, así que nada puede salir mal. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Hola, hola, ¿cómo están? Hola. Hola, hola. Yo les puedo pedir que pongan su nombre en el chat, así me queda el registro y me voy acordando quiénes están. No por un tema de asistencia, sino por un tema de registro, quiénes están en las clases, y de paso me voy acordando los nombres, ¿sí? Genial. Buenísimo. Hola a todos. Hola. Bueno, esperamos unos minutitos. A ver quién más ingresa. Hola. ¿Cómo están? Hola, Juana. ¿Cómo fue esa semana? ¿Bien? ¿Pasó? Sí, un poco intensa por organizaciones, en mi caso, familiar, de trabajo y de estudio, pero hay Bien. muchos horarios. Yo tengo Sí. muchos horarios pares, Mm. no sé, para los que tienen hijos, hijas, Mm. con escolaridades. Sí. Complejo. Es un tema. Las burbujas son un tema. Algo que es tan divertido se convirtió en sinónimo de La problemas. palabra burbuja es nefasta para mí ahora. Sí, tal cual, protocolo y demás. Sí, sí. Bueno, vamos a tratar de que este rato sea, no sé si para olvidarnos de los problemas, pero bueno, por lo menos para interesarnos un poco y empezar a conocer de qué se trata esta materia un poco más. Bueno, ¿quién más? ¿Cuántos somos? Somos 10. Yo no sé ahora cuánta cantidad vamos a hacer, porque hay gente que tenía problemas, me dijo, con las correlativas y no la puede cursar a la materia, así que se salieron del aula. Así que bueno, no sé hasta cuándo vamos a estar así como en un número para saber cuántos somos, cuántas somos. Así que bueno, arrancamos, podemos arrancar. ¿Pudieron leer el texto de Andrea? ¿Sí? Genial, buenísimo. Yo les quería contar. Empiezo a acelerarme y me como las letras. Lo que vamos a ir haciendo, no, por ahora no trabajos prácticos, ¿sí? Por ahora no trabajos prácticos, sino vamos a abordar el texto o los textos y a su vez van a tener a mano, junto con ese texto, una guía de lectura, ¿sí? Donde justamente, para que no se pierdan en el texto, igual hay textos que son súper claros y uno no se pierde, hay otros que son un poco más complejos. Entonces,
esa guía de lectura no tienen que responderla y mandarme, sino lo que tienen que hacer es hacer sus propios registros en el texto, ¿no? Si es que son de marcar, si les gusta leer en papel, o bueno, cada uno encontrará su manera, que son las ideas justamente principales o centrales que a mí me interesa que sepamos de ese texto, ¿sí? Entonces, vamos a tener como recurso las guías de lectura, y también yo sumo por ahí algún que otro recurso más bien audiovisual, ¿no? Puede ser algún video, alguna entrevista donde veamos y conozcamos a la autora o al autor, ¿sí? Me interesa que sepamos que hay gente que está viva, porque a veces uno dice, la didáctica, hay gente que se murió hace un montón. Bueno, Comenio, que empezó a escribir sobre didáctica, sí, se murió hace muchos años. Pero hay mucha gente que sigue escribiendo y sigue produciendo, ¿sí? Sobre este tema de la didáctica. Entonces es interesante que conozcamos, ¿no? Quiénes son. Y además, bueno, por ejemplo, Padlet o presentaciones PowerPoint, todos recursos alrededor de ese texto, ¿sí? Es algo que empecé a hacer el año pasado, y este año voy a sumar más guías de lectura, porque me parece que son, o por lo menos resultó, ¿sí? Con los otros grupos resultó, ¿no? Y no estar corriendo en esto de, tengo que contestar el trabajo práctico, lo tengo que mandar, que a mí me resulta tedioso, y a veces no llegamos a charlarlo, ¿no? Y yo por ahí lo leo, les hago algunas correcciones, algunas sugerencias, y no da el tiempo para charlarlo, y lo más rico es charlarlo, ¿sí? Entonces, con ese recurso, digamos, ustedes no se pierden con los textos, ¿sí? Y pueden ir como articulando los distintos textos y encontrando los temas, ¿sí? Que están en el programa. ¿Les parece? ¿Sí? Bien. Buenísimo, genial. Bueno, y para el texto de Andrea hay una guía de lectura, ¿sí? Una guía de lectura y un Padlet que yo armé con unas columnas con las ideas principales, ¿sí? Entonces tienen la guía de lectura, el Padlet y el texto, ¿sí? Igual es súper sencillo, no sé qué les pareció. No es un texto muy complejo, es bien introductorio, ¿no? Al tema, bien. Es bastante amigable, ¿no? Es amigable. Invita, ¿no? No excluye, porque si arrancamos con textos complicados, bueno, si arrancamos así no nos da mucha gana de seguir leyendo. Pero bueno, no sé las impresiones que tuvieron con el texto. Es sencillo, sí. Sencillo, bien, buenísimo. Ujú. Bien. Y, Bueno, y sí, me parece que es muy bueno para el momento que estamos viviendo. bueno, Clarifica cosas que a lo mejor ella no se propuso, ujú, sin embargo, hoy están como algunas cosas me parecieron buenas poder charlar entre todos. ujú, bien. Bueno, voy a compartirles la pantalla, ¿sí? Para mostrarles la guía de lectura y el material, ¿sí? Empezamos a charlar sobre el texto, y les cuento para la próxima qué texto seguimos leyendo, ¿sí? Y además pedirles que estén atentos, atentas a las noticias, informaciones, ¿sí? No hay un cronograma todavía armado ni confirmado. Probablemente nuestro próximo encuentro sea fin de mayo, ¿sí? No está confirmado, ¿sí? Por eso les voy a dar 2 lecturas para la próxima, con sus guías y sus recursos, como les contaba, y veremos si nos encontramos en esa fecha o no, ¿sí? Esa confirmación yo no la tenemos, ¿sí? Porque no ha sido aprobado todavía. Bueno, sigue ingresando gente. ¿Alguna pregunta, duda? Digan, ¿eh? Si necesitan consultar algo. ¿Ahí pueden ver mi pantalla? Ahí. Sí, dice, ha empezado a compartir, pero Bien. se ve negra. Ahí. Bien. Qué lentitud. Qué raro internet a esta hora que esté un poco lento. Bueno, ahí está la guía de lectura, ¿sí? Tiene 7 puntos, ¿sí? Y mientras vayan viendo los puntos, van a ver también, acá les voy a compartir también, a ver, esa es la guía. Todo esto yo lo voy a subir al aula, y en el caso de que alguien no esté en el aula, que no creo, me parece que está todo el mundo en el aula, lo puedo compartir por WhatsApp o por mail, ¿sí?
en el caso que no puedan acceder al aula, pero todo el mundo está en el aula, ¿no? ¿No han tenido problemas con el aula? No, en general están. Bien. Sí. Bien, genial. Buenísimo. Bueno, ahí está la guía, ¿sí? Primer punto, tiene que ver con la situación actual de la escuela, ¿sí? Donde aparecen, ¿no? Donde Andrea nos empieza a contar los cambios sociales, ¿no? Las demandas hacia la escuela, esto es importante, ¿sí? ¿Qué se le pide a la escuela que tiene que resolver? El segundo punto tiene que ver con, bueno, en estos momentos, ¿cuál sería la función de la escuela? ¿Sí? Si tuvieron pedagogía, seguramente habrán visto, o van a tener pedagogía, que la función de la escuela fue cambiando, ¿sí? Históricamente, ¿sí? Fue cambiando. El tercer punto tiene que ver con una manera de pensar la enseñanza, de forma muy singular, ¿sí? La presenta Andrea. Bueno, ¿en qué consiste esa manera particular de pensar la enseñanza? El cuarto punto tiene que ver con cómo califica la autora la tarea docente, ¿sí? ¿Qué dice de la tarea docente? ¿Sí? ¿Cómo la describe, cómo la caracteriza? ¿Sí? El quinto punto tiene que ver con esta diferenciación que ella hace entre lo que es conocimiento y lo que es saber, ¿sí? Y acá ustedes pueden también hacer el ejercicio de buscar ejemplos, ¿sí? Como para entender bien, digamos, la diferencia entre lo que es el conocimiento y lo que es el saber. ¿Sí? Bueno, busquen ejemplos, no sé, cotidianos de conocimiento y de saber. El punto 6, es uno de los más importantes, porque acá lo que yo quiero es que busquen en el texto, ¿sí? Igual esto lo vamos a charlar ahora, ¿cuáles son esos saberes de oficio? Porque este es un concepto que ella nos aporta a la didáctica general, y es muy rico para pensar, ¿sí? Esta cuestión del oficio, de ver la tarea docente como un oficio, ¿sí? Y ese hacer tiene que ver también con el saber, ¿sí? Para poder enseñar hay que saber, dice ella, ¿sí? Bueno, ¿de qué se trata estos saberes de oficio? Y el punto 7 tiene que ver con, bueno, estamos hablando de didáctica general, ¿no? El texto se llama la didáctica general en la formación docente actual. Bueno, ¿qué lugar ocuparía la didáctica? Ahora, en este contexto actual, fíjense que cuando pensaba en esto del contexto actual era en el 2016, cuando ella escribió este artículo, ¿sí? Pero podemos pensar también actual, ahora 2021, plena pandemia, ¿qué podría aportar? Ahí tendremos que, ¿sí? ¿Qué podría aportar? ¿O qué debería aportar? ¿No? La autora dice algo, pero si ustedes se animan pueden también pensar, ¿no? ¿Qué podría aportar la didáctica con esto que empezamos a saber de esta disciplina? ¿Sí? Esos son los puntos más importantes del texto, ¿sí? Como para que lo vayan marcando. Y con el otro material, que es el Padlet, podemos empezar a charlar. Si lo leyeron, buenísimo, ¿sí? Si no, vayan tomando nota. Bueno, justamente, Andrea, ¿ahí pueden ver? Porque yo arranco y a mí ya me muestra la pantalla. Sí, genial. Sí, está bien. Sí, perfecto. Bueno, entonces, esta autora nos invita en este texto a pensar diversas cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con la enseñanza en la actualidad, ¿sí? Y que dificultarían la enseñanza en la actualidad, ¿sí? Ahí se suma alguien más. La autora brinda pistas y orientaciones para pensar, ¿sí? En que los docentes no solo deberemos contar con conocimiento, sino también con un saber, ¿sí? Que nos va a permitir afrontar la incertidumbre, la complejidad que tiene que ver, que son propias de nuestro oficio, ¿sí? Un saber que nos permita seguir aprendiendo y enseñando. Bueno, ¿qué dice? Bueno, se basa, en 4 puntos el texto, ¿no? Uno es que de alguna manera contextualiza la escuela, ¿sí? Empieza a contarnos cómo es la situación de la escuela hoy. Después, cómo es enseñar hoy, teniendo en cuenta cómo está la escuela, qué situación está presentando la escuela en estos momentos. Cuando yo digo estos momentos me refiero a 2016 cuando lo escribió, ¿sí? Ella debería ser una versión 2021 de este texto. ¿Cuáles serían los desafíos para el sistema formador? ¿Sí? Ya que estamos hablando de qué aportes debería darnos la didáctica general pensando en la formación docente, ¿sí? ¿Y cuál sería el lugar
de la didáctica general como disciplina, ¿sí? Que tiene que ver con la enseñanza. Bueno, cuando habla de la escuela dice algo tomando la idea de Emilio Tenti Fanfani, que es un sociólogo argentino, que estuvo dando una charla hace algunos años acá en San Martín de los Andes, no sé si alguna lo conoció, lo escuchó, lo leyó. Tenti Fanfani, un sociólogo argentino, dice que la escuela aparece como una institución que está sobredemandada y a su vez subdotada. ¿Sí? ¿Leyeron esta parte? ¿Les va sonando lo que voy diciendo? Sí. Sí. Bien. ¿Por qué sobredemandada? ¿Y por qué subdotada? ¿Qué les parece? Sobredemandada porque tal vez se le pide mucho No, Auri, sí, en relación a los cambios. bien. Se le pide más de lo que el mismo, cómo fue formada, ¿no? Como que se pretende que con el mismo aparato, la misma maquinaria, hacer más cosas. Ujú. ¿No? Como que bueno, hay una mayor demanda de la que puede tal vez dar, ¿no? Con el formato que tiene hoy. Bien, bien. Y cuando dice subdotada, Sí, toma ¿cómo? ¿Pablo? No, Se te escucha que cortado. toma las palabras de Tenti Fanfani y dice que la forma escolar más o menos se mantiene esa gramática, Ujú. digamos, de formas, Ujú. pero la escuela tiene que responder a un montón de cosas para las cuales tal vez quien forma la escuela, Ujú. eh, alumnos, docentes y demás, no están preparadas, es decir, demandas que la sociedad por dar respuestas en otros ámbitos se las pide a la escuela. Y de hecho la escuela, con el paso de los años, ha ido cambiando, sin dejar de lado la parte esa tradicional de enseñar, después la forma y eso es discutible, pero ha cambiado, evidentemente ha cambiado. Y lo que a mí me llama la atención, y creo que también en el caso nuestro, de estudiantes de un profesorado y de tan variada edad, que algunos somos más grandes y otros somos muy jóvenes, el tema de la tecnología, ¿no? Que a veces te supera y supera a los propios docentes. Sí. Sí, y hay mucha negación también de parte de muchos docentes de utilizar la tecnología. Pasó, ¿no? Cuando aparece el programa Conectar Igualdad, donde las computadoras ingresaron a las aulas y había muchos docentes que se negaban a utilizarlas justamente por este desconocimiento, ¿no? Era como Claro. como una paradoja, ¿no? ¿Cómo puedo introducir un recurso cuando yo no lo sé manejar, cuando se supone que yo sé, ¿no? Es una herida muy fuerte, ¿no? Fue una herida muy fuerte para una generación de docentes que tuvimos, también me hago cargo de eso, nos tuvimos que sentar a aprender y además poder encontrarle el sentido de la tecnología en las clases, ¿no? Bueno, me adelanto y les cuento, uy, ¿cómo estoy hoy? Que cuando veamos la unidad de planificación, hay una charla muy interesante de una, creo que es doctora en educación, que se llama Mariana Maggio, ¿sí? Argentina, y ella es formadora en lo que es tecnología educativa, hace muchísimos años que habla sobre tecnología educativa, y ahora, a partir del año pasado, imagínense pandemia, le invitaron a todas las charlas, porque es una persona que viene escribiendo hace muchísimos años sobre el rol de la tecnología en la educación. Así que vamos a ver una charla de ella, cuando tengamos cuando veamos el tema de planificación, donde habla de reinventar la clase, ¿sí? en esta época de pandemia. ¿Sí? Vamos a ver que va a haber material que es muy, muy, muy reciente y muy actual. Silvina, yo en cuanto a estos sobredemanda y subdotados, para mí son dos palabras que están absolutamente relacionadas, porque como hay tanta demanda, los dotes, o sea, la dotación de la institución, de los docentes, del personal, siempre queda por debajo. Entonces es lógico que hayas, o sea, que ante una sobredemanda aparezca como no sé si se dice subdotación, te diría, ¿no? Pero un montón de veces los padres, las docentes, me incluyo, nos encontramos en las instituciones resolviendo cuestiones
familiares de los chicos y las chicas, que no tiene que ver con nuestro trabajo de docente, entre comillas, ¿no? Sin embargo, lo hacemos igual. Tiene que ver con esto en lo que se convirtió en la escuela, que tiene que ver con la singularidad también, de cada alumno y alumna. Escucho un ruido, aquí como... ¿Cuánto? No, pero eso quería decir, que para mí estas dos palabras están como interrelacionadas directamente, sobre demanda y subdotado. ¿Cómo? ¿Quién dijo? ¿Profe? ¿Sara puede ser? Ay. ¿Están ahí? ¿No se congelaron? No. Sara, ¿vos querías decir algo? Escuché un profe, pero no sé. Sí, y estaba pensando en un momento de nuestro país muy complicado, donde las escuelas empezaron a tener comedores, no sé si recuerdan, bueno, yo soy de provincia de Buenos Aires, y eso estuvo muy patente, ¿no? Y bueno, aparece la pregunta, y algo de lo que dice acá la compañera, es, ¿nos corresponde en ese momento, nos corresponde a los docentes dar de comer? ¿Tiene que tener una escuela? Porque empezaron a surgir esas preguntas, ¿no? Y también empezaron no solamente a surgir esas preguntas, sino también algunas respuestas en decir, bueno, pero si un chico se desmaya de hambre en mi aula, ¿cómo le enseño? O sea, ¿qué tengo que hacer? Sí, aparte, esa fue una de las complicaciones ahora con el año pasado, que se cortaron las instituciones y hay un montón de chicos que almorzaban en la escuela y eso... Exactamente, sí. Entonces, eso fue un problemón. Exactamente. Entonces, a la función de la escuela, que podemos decir, su función esencial, su función fundacional, que es enseñar, se le suman otras funciones, que tienen que ver con lo social y lo cultural también, lo económico, ¿sí? Que atraviesa la escuela, ¿no? Durante muchos años, siglos, la escuela fue como, o intentó ser lo más objetiva en el sentido de nada de lo de afuera va a venir y se va a instalar, ¿no? Era como otro mundo. Para la escuela era como que todo lo que sucedía alrededor de la escuela no se instalaba no se instalaba, no ingresaba, pero hay algún que otro autor ahí dice que si cerramos la puerta a la realidad, a lo que sucede afuera, se cuela por la ventana, ¿no? Aparece. No los docentes, nuestros estudiantes lo traen, ¿no? Esto de las situaciones de crisis económica. ¿Cómo podemos enseñar si yo desconozco o no escucho, ¿no? A mis estudiantes que tienen distintas situaciones complicadas, ¿no? Como laborales, económicas, familiares. Bueno, ahora estuvimos viendo que la pandemia lo que hizo fue visibilizar, ¿no? La desigualdad en cuanto Profe, Sí. Por ahí quería contar esto de sobrecargada, lo que me pasa a mí en mi escuela, ¿no? Yo soy maestra de educación primaria, ¿sí? Y bueno, es como que yo veo que tenemos que, aparte de dar los contenidos, yo estoy en 4º grado, tenemos que dar ESI, se tiene que trabajar las emociones, se tiene que trabajar proyectos de huerta, y es como que ahora tienen los chicos menos horarios, menos horas en la escuela, por el tema de la pandemia. En la escuela donde yo estoy hay un comedor, entonces los docentes tenemos que darle la merienda a los chicos, ¿no? Y yo pensaba esto de, por ejemplo, en 4º grado mis alumnos tienen la promesa. Tenemos que organizar un bingo para recaudar plata para el acto, o sea, yo veo como que son muchas cosas y se sobrecarga la familia, los docentes también, ¿no? Porque no tendríamos que estar juntando plata, trabajar horas extra, digamos, para organizarle un evento a los chicos, ¿no? Por ahí en eso me sonaba a mí esto de sobrecargada la escuela. Sí, y como vos decís, eso son decisiones que cada uno y cada una toma como docente, si se involucra o no, ¿no? O sea, nadie va a venir a decirte que eso es obligación o que es tarea. Digo, este texto lo que nos viene a traer justamente es a que nos pongamos a pensar todas estas situaciones, ¿no? El año pasado,
con este tema de la pandemia, donde empezamos como casi, creo que fue en mayo, abril, fin de abril, mayo, yo me encontré llamando por teléfono a algunos estudiantes. Yo decía, pero ¿cuál es el límite? Yo tengo que llamarlos para decirles, ¿necesitas algo? O sea, por ahí le está faltando un dispositivo para conectar, si tiene toda la intención, y yo si no me involucro, ese estudiante pierde el año o cree que a mí no me importa. Bueno, una serie de cosas que me pasaban a mí como docente, ¿no? Entonces yo decía, ¿cuál es el límite? ¿No? ¿Cuál es esto de involucrarme o no me tengo que involucrar? Porque hay docentes que directamente dicen, eso no es mi tarea y no lo hago. Y es una decisión, ¿no? Uno la puede discutir o compartirla sí o no. Pero bueno, todas estas situaciones que tienen que ver con lo social, ¿sí? Que tienen que ver con lo cultural, que tienen que ver con lo económico, con lo político, está. No podemos decir que no está. Está. Ahora, cada una decide qué hacer con eso. Si lo toma y lo lleva a su aula también como un tema a enseñar, un tema para reflexionar, ¿no? O no, o seguimos haciendo, ¿no? Seguimos con nuestro programa, con nuestra planificación y que no tiene que ver con eso. Bueno, son decisiones, ya lo vamos a ver cuando nos metamos otra vez de lleno a lo que tiene que ver con las planificaciones de las clases, los diseños de las clases, donde cada uno y cada uno de nosotros va a tomar decisiones, y a veces son en ese momento las decisiones, ¿sí? ¿Qué hago? ¿Sigo con mi planificación o atiendo esto que está sucediendo acá? Está sucediendo una situación con mis estudiantes, ¿qué hago? ¿Atiendo esa situación o no? Y esa decisión va a tener que ver con qué posicionamiento tengo yo como docente frente a eso que sucede, ¿sí? No podemos decir que esté bien o mal, es una decisión. Cada uno toma decisiones, todo el tiempo tomamos decisiones los docentes. De qué texto usar, de qué autor abordar, de qué manera va a ser la dinámica de la clase, si voy a tomar parcial o no voy a tomar parcial, si voy a utilizar, como les contaba, guías de lectura o no, si les voy a contar o no les cuento nada y directamente les digo, lean esto y nada más. Bueno, son todas decisiones, maneras, ¿no? Modalidades que cada docente elige, ¿sí? Así que sí, Sara, suele suceder esto de que se van como sumando, pero si yo digo, se van sumando funciones, esa es una manera también de concebir de qué se trata la enseñanza. Si yo creo que son funciones que se agregan, o si yo creo que tiene que ver con un avance de la sociedad, ¿no? Y de esa complejidad que nos va a hablar Andrea, esta complejidad de la tarea docente. Ella habla en términos de complejidad, que no quiere decir que es una tarea complicada solamente, sino que hay una serie de variables, y les hago este gesto, que se entrecruzan, ¿sí? Y que muchas veces recaen sobre la función del docente, ¿sí? No nos podemos hacer los distraídos o las distraídas, sino que suceden situaciones en las cuales la escuela ahí decide qué hacer, las aborda, no las aborda, las envía o las delega a otras instituciones, a otras organizaciones, ¿sí? Bueno, es algo que seguiremos charlando y seguirán surgiendo acá. Bueno, hay muchos que son docentes, así que muchas docentes, son temas que vamos a seguir charlando. Silvana, Sí. sí, me quedo pensando que, digamos que cuando uno elige este rector, tiene que saber que debemos trabajar en salud pública, yo que trabajo en salud pública, uno tiene que saber que ahí no se puede distinguir, que vos no podés estar pensando en quién sí, en quién no, en quién más o menos oportunidades, porque si se necesitó el comedor, evidentemente mi mamá tiene 30 años, profe de historia y geografía jubilada, y años, mucho tiempo, ¿no? Y yo charlo con ella, pues hablamos mucho de la labor docente, bueno, hablamos de todo. Y por ahí te pregunto si a ella le tocó el tema de tener alumnos que no estuvieran, digamos, siempre fueron clases como muy abiertas, gente grande que le ha dado clase muy participativa, con mucha libertad para leer, en épocas muy difíciles, porque dio antes de la dictadura, a posteriori, ¿no? Ser profesor de historia no era fácil. Y ella me dice, mira, casos de alumnos que vos te dabas cuenta, sin tener que preguntarle y ponerlo en esa evidencia, en esa situación, de que eran incapaces, era que no estaban bien alimentados, o sea, que no podían estar pensando ni en historia, ni en lengua, ni en nada, porque cuando vos tenés la panza llena no podés pensar. Y
Y la tarea nuestra, pensándolo, siempre estoy pensando como el día que me toque estar, ¿no? Si es que me toca, yo esto lo estoy haciendo por gusto y no por una cuestión de búsqueda, pero tengo un trabajo, posiblemente no me jubile más que de trabajo actual. Pero es que cuando nosotros ingresamos a un aula, las realidades son todas diferentes. Uno pudo haber comido, el otro no pudo haber comido, una compañera puede venir castigada por su pareja, un costo puede estar en la calle porque se quedó sin laburo, y uno no puede ajeno a eso. En esta profesión no se puede ser ajeno. Yo no entiendo no, yo vengo a dar clases y se terminó, lo que le pasa al otro. Claro. Yo nunca pensé así y tampoco me formaron así. Esto viene de familia, ¿no? Sí. Es un tema, Buenísimo ese entrecruzamiento. lo que decís, está buenísimo lo que decís, pero en la realidad esas cosas suceden. Está la persona que entra a la institución a laburar con toda su esencia de persona, y está la persona que entra solamente a ser docente, yo con mi librito. O sea, existe de todo en las instituciones, lamentablemente. Así es. Sí, bueno, y además esto vamos a ir viendo, y está bueno porque ya lo vamos pensando, y perdonen que siga insistiendo en el tema de las planificaciones, pero ahí es donde, digamos, las planificaciones y los diseños de clase, cuando uno va a dar clase, ahí se ve realmente el posicionamiento, la ética que tiene ese docente, ¿sí? Si está formado o no, qué intenciones tiene, bueno, todo se ve en una clase, en la propuesta de enseñanza se ve todo eso, ¿sí? Uno puede dar cuenta de qué concepción de enseñanza tiene ese docente, si se involucra o no, si pregunta o no a sus estudiantes, si considera sus conocimientos previos, si toma en cuenta sus intereses y motivaciones, si intenta entusiasmarlos, no sé, bueno, todo eso de alguna manera nos dice qué concepción tiene ese docente de ser docente, justamente, de qué es enseñar, de qué es aprender, de qué es un sujeto que aprende, o no es un sujeto, sino un objeto a, no sé, formar, adoctrinar, o no sé. Podemos usar un montón de términos, no es lo mismo, obviamente, ¿no? Transmitir o bajar línea, bueno, considerar que no saben nada, entonces soy yo la que sé y ustedes no pueden preguntar nada porque no saben, bueno. Todo eso tiene que ver con concepciones de enseñanza, concepciones de aprendizaje, y eso se ve en las clases, se ve, ¿sí? ¿Qué actividades propongo, ¿sí? ¿Qué lugar doy a la palabra o no? ¿Sí? Todo eso se ve, ¿sí? Y eso uno lo va formando ahora mientras es estudiante también. Y como decía Pablo también, lo que nos transmiten nuestros propios profes también, ¿no? Hay profes que uno dice, bueno, yo como ese no quiero ser. O sí, quiero ser, o este profe o esta profe hizo que yo eligiera la docencia, por ejemplo, ¿no? Hay gente que deja huellas y hay gente que deja marcas, ¿no? Así que hay mucho para aportar y pensar, no solamente los y las que ya están dando clases, sino los que están transitando también ser estudiantes de nivel superior, ¿no? Cada uno y cada uno de ustedes va a transitar distintas maneras de dar clases, distintas maneras de pararse o sentarse, en este caso estamos todos sentados, ¿no? Frente a un grupo, todo eso, ahí vamos a tener muchos recursos, ¿sí? Mucha experiencia que van a contar seguramente acá y lo vamos a poder analizar a través de los textos, ¿sí? Bueno, un poquito más antes de que se corte. Bueno, miren, dijimos 3 palabras y fíjense todo lo que ya hablamos, un montonazo. Por eso este texto tiene mucho para decir, tiene mucho para decir. Bueno, otra de las cosas que habla la autora es esto de los cambios, ¿no? Los cambios sociales, los cambios culturales, los avances tecnológicos, que algo ya nombramos, ¿sí? Las nuevas estructuras familiares, ¿no? La diversidad de familias, ¿sí? Las distintas situaciones económicas también de esas distintas familias que ingresan a la escuela, ¿sí? Bueno, y la pregunta es, ¿qué se le pide a la escuela en esta situación? ¿Qué se le pide? Que eduque, que alimente, que intervenga en situaciones familiares complejas. ¿Qué se le pide a la escuela? Todo eso se le pide a la escuela, ¿sí? Cada hecho fuera de lo esperado, yo puse ahí una pandemia, bueno, ahí Andrea no hablaba de pandemia en ese momento, esto de el aislamiento, ¿sí? Genera presiones, ¿no?
para introducir nuevos contenidos de enseñanza. Podemos pensar esta situación también como una nueva oportunidad para justamente empezar a hablar de lo que es un virus, por ejemplo, o otro de los temas puede ser las políticas de cuidado. ¿Qué es esto de cuidar a otro? O esto de no saludarte o no abrazarte y eso significa que te estoy cuidando. Bueno, son todos temas que ingresan a la escuela, ¿sí? Los chicos pueden preguntar, ¿por qué tengo que usar barbijo? ¿Por qué tenemos que usar alcohol? ¿Sí? ¿Por qué tengo que saludar con el codo? ¿Por qué ya no puedo dar un beso, un abrazo? ¿Por qué no puedo ir a ver a mi abuelo o a mi abuela que vive acá cerca? ¿Por qué? ¿No? Los chicos preguntan. Bueno, en ese sentido podemos pensar como oportunidades de temas a abordar, de nuevos contenidos de enseñanza, ¿sí? Que empiezan a aparecer en el aula. ¿Alguien quiere hablar? No los estoy viendo, no las estoy viendo. Bueno, y se dice que ante toda esta demanda, todos estos pedidos, la escuela perdió las certezas. Yo me pregunto, nosotros los docentes, las docentes, ¿también perdimos las certezas? ¿Cuáles eran esas certezas? ¿Sí? ¿O eran promesas más que certezas? De que todo podíamos resolverlo, de que todo podía ser enseñado. Son preguntas, ¿sí? ¿Qué se debe enseñar en estos momentos en la escuela? ¿Qué enseñamos? ¿Enseñamos tecnología? ¿Enseñamos a utilizar las redes sociales? ¿Qué enseñamos? ¿Qué tenemos que enseñar? ¿A ser consumidores? ¿A ser críticos de los medios de comunicación? ¿Qué podemos enseñar en la escuela? ¿Sí? La escuela sigue siendo la misma a pesar de todo, ¿sí? Los tiempos, divididos en cuatrimestres, ¿sí? En trimestres, en ciclos lectivos, siguen siendo los mismos, ¿sí? Ahora, esto de la pandemia ha dado una oportunidad de flexibilizar los tiempos, podemos decir, ¿sí? Pero igual sigue habiendo resistencia de parte de muchos sectores, ¿sí? Que, bueno, siguen insistiendo en la cuestión de los tiempos, ¿no? Los tiempos, los programas, los cronogramas, ¿sí? Las fechas. Los espacios ya no son los mismos, ¿sí? El año pasado se discutía si una clase de Zoom es una clase o es un encuentro. ¿Qué sería un encuentro? Es un encuentro sincrónico, estamos dando clase, no estamos dando clase, es un recurso más el Zoom o no, ¿sí? Esto de la gradualidad típica de la escuela primaria, por ejemplo, ¿sí? La sincronicidad, la simultaneidad, todas características de la escuela que sigue de alguna manera circulando, ¿sí? Bueno, ahora podemos hablar de burbujas, como hablábamos en un principio, ¿sí? Estos nuevos agrupamientos, en algunas instituciones se dice que son con criterios pedagógicos, a veces vemos listas y no está muy bien fundamentado cuáles serían esos criterios pedagógicos de que la división de las burbujas, ¿no? Si yo tuviera que acá hacer 2 burbujas, por ejemplo, tendría que fundamentar cuáles serían los criterios pedagógicos de por qué separo, no sé, según como aparecen acá, Natacha, Ailín, Pablo, Ignacio y Naime es una burbuja, Camila, María, ¿no? Agarro una lista y separo. ¿Cómo, no? ¿Cómo justifico esos criterios pedagógicos de separación en burbujas, ¿no? Los agrupamientos son otros ahora, ¿sí? Bueno, es algo a pensar también, cosa de que pre-pandemia no aparecía, ¿sí? ¿Qué otra cosa dice el texto? Toma uno de los aportes de un autor que se llama Duvet, ¿sí? Él habla del declive de las instituciones, ¿sí? No solamente la escuela, también la familia, el hospital, ¿sí? Son distintas instituciones, ¿sí? No son instituciones, más bien son organizaciones en las cuales circulan instituciones. Instituciones en el sentido de educación, ¿sí? De herencia, ¿sí? De salud, ¿sí? Esas son las instituciones. Bueno, hay un declive, ¿sí? Una desconfianza, una pérdida de, a ver, ¿cómo decirlo? Sí, de confianza en estas instituciones, o esa autoridad que se suponía que tenía la escuela, ya no la tiene tanto, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos otros y otras las que habitamos esas instituciones, en este caso la escuela, ¿sí? Bueno, ante esta situación tan compleja, ¿cuáles son las reacciones de los docentes? Bueno, hay
lo que dice Andrea, extrañamiento hacia la tarea docente, como desconocer, bueno, al final, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi tarea? ¿De qué me hago cargo? ¿Sí? ¿Qué resuelvo? Enseño y además hago, no sé, sé de protocolos, no sé, tomo la temperatura en la entrada de la escuela, reparto barbijos, no sé. ¿Sí? ¿Me hago cargo de eso? ¿No me hago cargo? ¿Le corresponde a otro? ¿Le corresponde a otra? La cuestión del distanciamiento acá no se refiere al distanciamiento social, sino al distanciamiento en cuanto a la tarea, ¿no?